Bienvenido a El secreto de los escritores que conquistan multitudes, un viaje que no solo transformará tu manera de escribir, sino que te permitirá conectar con miles, incluso millones, de personas a través de tus palabras. Si alguna vez has soñado con tener el poder de cautivar a un público con tu escritura, este ebook es para ti. Aquí descubrirás los secretos detrás de los escritores que no solo escriben, sino que dejan una huella profunda en aquellos que leen sus obras. Es más que una simple cuestión de estilo o técnica, es un arte de conectar, de tocar el alma de los demás a través de las letras. Pero antes de que comencemos, quiero agradecerte por formar parte de esta comunidad de audiomentores. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos creando contenido que te ayude a crecer en cada aspecto de tu vida. Si te gusta lo que encuentras aquí, no dudes en apoyar el canal. Tu apoyo no solo nos motiva a seguir adelante, sino que nos permite ofrecerte más herramientas para alcanzar el éxito en tus proyectos. Ahora, prepárate para descubrir los secretos que los grandes escritores han utilizado durante siglos para conquistar multitudes. El secreto de los escritores que conquistan multitudes está por comenzar, y lo mejor de todo es que tú también puedes aprender a dominarlo. Capítulo 1. La magia de las palabras. El poder oculto en cada letra. Desde el momento en que aprendes a hablar, las palabras se convierten en una de las herramientas más poderosas de tu vida. Sin embargo, lo que muchos no saben es que las palabras tienen un poder mucho más profundo de lo que imaginamos. Las palabras no son solo símbolos que usamos para comunicarnos, son semillas que pueden sembrar pensamientos, emociones y lo más importante, pueden mover montañas. Cuando un escritor se sienta frente a su teclado o toma un lápiz para plasmar sus ideas, no está simplemente escribiendo frases al azar. Cada palabra, cada frase, tiene el poder de influir en la mente de quien las lee. Y no hablo solo de informar o de escribir, sino de conectar a un nivel más profundo, tocando las emociones y pensamientos del lector de una manera que muchas veces ni ellos mismos pueden explicar. El poder de una palabra. Una sola palabra puede cambiar el curso de una conversación, la dirección de una historia o incluso la percepción que alguien tiene de sí mismo. Las grandes obras literarias y discursos históricos han dejado una marca profunda en la humanidad, y todo esto fue posible gracias a la magia que esconden las palabras. Piensa en frases como "I have a dream" de Martin Luther King Jr. hasta el final de nuestros días, "El sol siempre será nuestro amigo" de Mario Vargas Llosa. Ambas tienen una fuerza que va más allá del contenido literal. Estas palabras no solo invitan a la reflexión, sino que despiertan sentimientos poderosos que nos movilizan, nos inspiran y nos motivan a hacer cambios en nuestras vidas. Las palabras, en su forma más pura, tienen la capacidad de crear realidades. La forma de decirlo importa tanto como lo que dices. Es fácil pensar que, si tienes algo importante que decir, tus lectores lo entenderán independientemente de cómo lo digas. Pero la verdad es que la forma en que eliges presentar tus ideas determina en gran medida el impacto que tendrán. Las grandes mentes de la escritura no solo se enfocan en qué quieren decir, sino en cómo lo dicen. Cada palabra que eligen tiene un propósito, cada frase tiene una intención. Incluso los escritores que parecen tener un estilo natural han perfeccionado el arte de elegir palabras de forma consciente para crear la atmósfera deseada, hacer resonar una emoción en su audiencia y, lo más importante, mantenerlos cautivos. Las palabras tienen una cadencia, un ritmo. Pueden ser suaves y delicadas, como un susurro, o poderosas y directas, como un trueno. Todo depende de lo que desees lograr. Este ritmo no solo tiene que ver con la estructura gramatical o la métrica, sino con el peso emocional que cada palabra conlleva. La psicología de las palabras. La psicología de las palabras es un tema fascinante. ¿Sabías que algunas palabras pueden evocar emociones de manera instantánea? Por ejemplo, palabras como libertad, felicidad o esperanza tienen el poder de elevar el ánimo de cualquiera, mientras que términos como miedo, fracaso o soledad pueden crear sensaciones de incomodidad o inseguridad. Cuando un escritor comprende esta psicología, puede usarla de manera estratégica. Los escritores más exitosos no se limitan a describir lo que ven o lo que sienten, sino que entienden cómo seleccionar palabras que generen una respuesta emocional en su audiencia. Al hacerlo, no solo informan, sino que conmueven. La persuasión a través de las palabras. Uno de los secretos más poderosos de los grandes escritores es su capacidad para persuadir sin que sus lectores se den cuenta. La persuasión a través de la escritura no implica manipulación,
Se trata de guiar al lector hacia un entendimiento o punto de vista de una manera tan sutil que se sienten como si llegar a esa conclusión fuera completamente suyo. Esto se logra mediante el uso de técnicas como la repetición, la analogía, las historias personales y, sobre todo, a través de la construcción de una narrativa que hable directamente a las emociones y deseos más profundos de la audiencia. Los escritores persuasivos hacen que sus lectores sientan que están haciendo su propia elección, incluso cuando están siendo guiados a un destino específico. El secreto de los grandes escritores. El secreto de los escritores que conquistan multitudes no está en la cantidad de palabras que usan, sino en la calidad de las mismas. Un gran escritor sabe que cada palabra tiene el poder de construir mundos, de cambiar pensamientos, de tocar corazones. Y es a través de este entendimiento que se crea una conexión tan fuerte con su audiencia que la relación entre escritor y lector se vuelve algo casi personal, algo que trasciende el papel. Por lo tanto, la magia de las palabras no reside únicamente en su significado. La verdadera magia está en cómo las empleamos para despertar emociones, moldear pensamientos y, finalmente, transformar vidas. Cuando aprendas a dominar este poder, tus palabras no solo resonarán con los lectores, sino que los cautivarán, los retendrán y, lo más importante, los inspirarán. Al final, ser un escritor que conquista multitudes no es solo cuestión de habilidad técnica. Es cuestión de comprender la magia detrás de cada palabra. De saber que cada letra tiene el poder de transformar, de impactar y de cambiar realidades. La magia de las palabras es algo que todos los grandes escritores han entendido, y tú, como aspirante a escritor, también puedes dominarlo. En los próximos capítulos, exploraremos cómo usar esta magia de manera efectiva, cómo elegir las palabras correctas y cómo escribir con el propósito de conectar, influir, por supuesto, conquistar. Capítulo 2. Escribir con propósito. ¿Qué quieres lograr con tus palabras? Escribir sin un propósito claro es como navegar en un barco sin rumbo. Puede que avances, pero no llegarás a ningún destino concreto. Lo mismo ocurre con la escritura. Si no sabes lo que quieres lograr, tus palabras pueden perder su poder. Escribir con propósito no solo aumenta la efectividad de tu mensaje, sino que también te ayuda a conectar de manera más profunda con tu audiencia. En este capítulo, profundizaremos en cómo identificar y definir tu propósito al escribir, y cómo usar ese propósito para guiar tu proceso creativo y conectar de manera más auténtica con tus lectores. El poder de saber qué quieres lograr. Cada escritor tiene una razón detrás de su escritura. Esa razón, ese propósito, es lo que te da claridad y dirección. Si no tienes claro qué es lo que deseas lograr con tus palabras, es muy fácil que te pierdas en el camino. Puede que escribas bien, pero sin un propósito definido, tu mensaje será menos efectivo y tu audiencia no sabrá qué hacer con esa información. ¿Qué estás buscando con tus palabras? ¿Quieres inspirar? Motivar. Informar. Persuadir. Las respuestas a estas preguntas deben ser el punto de partida de tu escritura. Sin una visión clara, es difícil lograr una conexión real con tus lectores. Escribir para inspirar. La llama del cambio. Uno de los propósitos más poderosos que puedes tener como escritor es inspirar a tu audiencia. La inspiración mueve montañas, y los grandes escritores lo saben. Las palabras que inspiran no solo informan, sino que despiertan algo profundo dentro de la persona que las lee. Ya sea una chispa de creatividad, la determinación para seguir adelante o la motivación para hacer un cambio en su vida, las palabras inspiradoras son las que dejan una huella. Para escribir con el propósito de inspirar, debes enfocarte en el poder de tus historias, en las lecciones que puedes compartir y en los valores que deseas transmitir. La inspiración no proviene solo de hablar sobre un tema, sino de cómo lo abordas, lo presentas y lo conectas con las emociones de tus lectores. Escribir para motivar. El impulso hacia la acción. Otro propósito poderoso es motivar a tu audiencia. Cuando alguien lee algo que lo motiva, siente que tiene el impulso necesario para pasar de la teoría a la acción. La motivación no solo inspira, sino que genera movimiento. Un buen escritor motivacional hace que su audiencia crea que es posible lograr lo que se propone, sin importar los obstáculos. La motivación en la escritura se logra con palabras que hablen directamente a las aspiraciones, deseos y miedos de los lectores. Se trata de utilizar el lenguaje para eliminar las dudas y resaltar las posibilidades. Es importante recordar que, al igual que la inspiración, la motivación debe estar acompañada de ejemplos concretos, soluciones tangibles y un enfoque en lo positivo. Escribir para informar.
El arte de comunicar claramente. Si tu propósito es educar o informar, tus palabras deben ser claras, concisas y directas. La claridad es esencial cuando se trata de transmitir conocimiento o datos. Los grandes escritores informativos no solo proporcionan información, sino que la presentan de una forma que facilita su comprensión y retención. Para lograr esto, debes conocer profundamente el tema sobre el que estás escribiendo, y ser capaz de simplificar conceptos complejos sin perder el rigor. El propósito de la escritura informativa no es solo dar datos, sino también hacer que el lector los entienda y los asimile de manera efectiva. Escribir para persuadir. El poder de convencer con palabras. La persuasión es un propósito que muchos escritores buscan alcanzar, pero es también uno de los más sutiles. Persuadir a través de la escritura no se trata de manipular, sino de presentar argumentos sólidos, emocionales y lógicos que lleven a tu lector a aceptar una idea, tomar una acción o cambiar una creencia. Para persuadir, debes conocer a tu audiencia, comprender sus dudas, temores y deseos. Luego, usar tus palabras de manera estratégica para guiarlos a la conclusión que deseas. La persuasión en la escritura es una danza entre la lógica y las emociones, y el propósito de un escritor persuasivo es hacer que el lector se sienta compelido a actuar. ¿Cómo definir tu propósito personal al escribir? El primer paso para escribir con propósito es conocerte a ti mismo como escritor. ¿Qué te mueve a escribir? ¿Qué deseas lograr con tus palabras? Haz un ejercicio de reflexión antes de empezar a escribir. Tómate un momento para preguntarte: ¿cuál es la principal emoción que quiero evocar en mis lectores? ¿Qué acción quiero que tomen después de leer mi texto? ¿Cómo quiero que se sientan al final de mi escrito? Una vez que tengas claras tus respuestas, será más fácil darle forma a tu mensaje. Es importante recordar que el propósito de tu escritura puede evolucionar con el tiempo y con la experiencia, pero siempre es necesario tener un objetivo claro al principio. La coherencia entre el propósito y el estilo de escritura. Una vez que hayas definido tu propósito, es importante que todo lo que escribas esté alineado con él. La coherencia entre el propósito y el estilo de escritura es clave para mantener la autenticidad de tu mensaje. Si escribes para inspirar, tu tono debe ser emocional y empático. Si escribes para informar, tu estilo debe ser claro y didáctico. El propósito no solo define lo que escribes, sino cómo lo escribes. La forma en que eliges las palabras, estructuras las frases y organizas tus ideas debe reflejar el objetivo que buscas alcanzar. Si lo haces de manera coherente, tu mensaje será mucho más efectivo. Escribir con propósito es la base de una escritura efectiva. Ya sea que tu objetivo sea inspirar, motivar, informar o persuadir, saber exactamente lo que quieres lograr con tus palabras te permitirá crear una conexión más profunda con tu audiencia. La claridad en tu propósito guiará tu escritura y te dará la dirección necesaria para alcanzar el impacto que deseas. En los próximos capítulos, exploraremos cómo seguir perfeccionando tu propósito a medida que te conviertes en un escritor más estratégico y consciente de las emociones, deseos y pensamientos de tu audiencia. Capítulo 3. Conectar con tu audiencia. El secreto de escribir para ellos, no para ti. Escribir no es solo un acto de autoexpresión, es un puente entre tú y tu audiencia. El verdadero poder de la escritura radica en la conexión que eres capaz de crear con quienes te leen. Muchos escritores cometen el error de escribir solo para sí mismos, con la esperanza de que sus pensamientos resuenen con los demás. Sin embargo, los escritores que conquistan multitudes comprenden un principio esencial: escribir para otros, no para ti mismo. En este capítulo, exploraremos cómo puedes conectar genuinamente con tu audiencia a través de tus palabras, adaptando tu mensaje a sus necesidades, deseos y emociones, y dejando de lado el ego para hacer espacio a la empatía. La importancia de conocer a tu audiencia. Para conectar con alguien, primero debes conocerlo. Lo mismo ocurre con la escritura. Antes de comenzar a escribir, es fundamental que sepas a quién te diriges. Si no entiendes a tu audiencia, ¿cómo podrás escribir algo que los toque, los mueva o incluso los inspire? Conocer a tu audiencia no significa simplemente saber datos demográficos sobre ellos. Va más allá. Debes entender sus miedos, deseos, aspiraciones, frustraciones y problemas. ¿Qué les preocupa? ¿Qué les motiva? ¿Qué desafíos enfrentan en su vida cotidiana? ¿Qué les haría sentir que tu mensaje es relevante? Cuando entiendes estos aspectos, puedes escribir de manera que resuene profundamente con ellos.
Puedes elegir las palabras correctas, los ejemplos adecuados y los argumentos que más les impacten. Si no te tomas el tiempo para conocer a tu audiencia, corres el riesgo de escribir algo que sea interesante solo para ti, pero que no logre conectar con los demás. Empatía. El puente entre tú y tu audiencia. La empatía es la clave para conectar con tu audiencia. Ponerte en los zapatos de tu lector te permite comprender sus pensamientos y emociones, lo que te da el poder de escribir de una manera que hable directamente a sus corazones. La empatía no significa solo entender lo que las personas sienten, sino también demostrar que comprendes sus preocupaciones y que estás allí para ayudarlas. Un escritor empático sabe que sus lectores no solo quieren información, quieren sentirse escuchados, comprendidos y apoyados. Por ejemplo, si estás escribiendo sobre cómo mejorar la autoestima, en lugar de simplemente dar consejos, podrías contar historias sobre las dificultades emocionales que has enfrentado y cómo has superado esos retos. Al compartir experiencias personales y emociones genuinas, los lectores se sentirán más conectados contigo, porque verán que realmente comprendes lo que están viviendo. Usar el lenguaje de tu audiencia. El lenguaje que uses también tiene un impacto profundo en la forma en que te conectas con tu audiencia. Cada grupo tiene su propio lenguaje y sus propias formas de comunicación. Si escribes para emprendedores, por ejemplo, puedes usar términos relacionados con los negocios, el marketing o la productividad. Pero si tu audiencia está compuesta por padres primerizos, tal vez necesitarás un enfoque más tierno y cercano. Utilizar el lenguaje adecuado no solo hace que tu mensaje sea más accesible, sino que también hace que tu audiencia se sienta reconocida y comprendida. El lenguaje inclusivo, cercano y directo es una forma poderosa de demostrar que sabes exactamente quiénes son tus lectores y que necesitan escuchar. Contar historias que resuenen. Una de las formas más efectivas de conectar con tu audiencia es a través de las historias. Las personas se sienten atraídas por las historias porque son humanas, emocionales y fáciles de recordar. Las historias permiten que tu mensaje se filtre a través de la experiencia personal, lo que facilita que tu audiencia se identifique con él. Al contar una historia, ya sea propia o de alguien más, ofreces una ventana a un mundo que es familiar para tu audiencia. Una historia bien contada puede transformar un simple consejo en una lección profunda, que se queda en la mente de tus lectores mucho después de que terminen de leer. Además, las historias no solo sirven para transmitir información, sino que también generan emociones. Pueden hacer reír, llorar o reflexionar. Y las emociones son el pegamento que mantiene unida la conexión entre tú y tu audiencia. Ofrecer soluciones, no solo problemas. Una de las quejas más comunes que las personas tienen con ciertos tipos de escritura es que se enfocan demasiado en los problemas sin ofrecer soluciones. Si bien es importante identificar las dificultades que enfrenta tu audiencia, también debes ofrecerles una salida, un camino hacia la solución. Piensa en la escritura como una conversación. Si un amigo te cuenta sus problemas y tú solo lo escuchas sin ofrecer ningún consejo o apoyo, probablemente no se sentirá mejor. De la misma manera, los lectores buscan soluciones. Si solo te concentras en lo negativo o en lo que no funciona, es probable que pierdas su interés. Cuando escribes, asegúrate de que cada problema o dificultad que mencionas sea seguido por una posible solución o enfoque práctico. Esto no solo aporta valor a tu audiencia, sino que también les da un sentido de esperanza y empoderamiento. El poder de la autenticidad. En un mundo lleno de contenido superficial y técnicas de marketing vacías, la autenticidad se ha convertido en una de las cualidades más atractivas que puede tener un escritor. Si bien puede ser tentador escribir de manera perfecta o seguir las normas establecidas, los lectores valoran la honestidad y la vulnerabilidad. Escribir con autenticidad significa mostrar quién eres realmente, sin máscaras ni pretensiones. No se trata de crear una versión idealizada de ti mismo, sino de compartir tus verdaderas ideas, sentimientos y opiniones. Esta honestidad genera una conexión genuina, porque las personas se sienten atraídas por aquellos que son reales, que muestran su humanidad. Mantener una voz consistente. La voz que utilizas en tus escritos es otro aspecto esencial para conectar con tu audiencia. La voz no solo se refiere al tono, sino también a la personalidad que transmites en tus palabras. Ya sea que tu voz sea amigable, inspiradora, seria o divertida, debe ser consistente a lo largo de tu trabajo. Cuando los lectores se familiarizan con tu voz, se sienten cómodos y confiados al leer tus textos.
Una voz coherente ayuda a construir una relación de confianza con tu audiencia, lo que hace que tus palabras sean más poderosas. Conectar con tu audiencia es la clave para escribir de manera efectiva y persuasiva. Al comprender sus necesidades, deseos y emociones, y al escribir desde un lugar de empatía, autenticidad y claridad, podrás crear un vínculo profundo con quienes leen tus palabras. No se trata solo de compartir información, se trata de construir una relación. Cuando logras esa conexión, tus palabras dejan de ser solo palabras, se convierten en experiencias, transformando a tus lectores de una manera que pocas formas de comunicación pueden lograr. Capítulo 4. El arte de contar historias. ¿Cómo capturar la atención y mantenerla? Las historias tienen un poder único. Nos conectan, nos emocionan, nos hacen reflexionar, y lo más importante, nos mantienen atentos. Como escritores, dominar el arte de contar historias es esencial para captar la atención de tu audiencia y mantenerla. Ya sea que estés escribiendo para inspirar, enseñar o persuadir, contar una historia de manera efectiva puede transformar tu mensaje y asegurarte de que tu audiencia se quede contigo hasta el final. En este capítulo, exploraremos las claves para contar historias cautivadoras, que no solo atraigan la atención, sino que también dejen una huella duradera en tus lectores. ¿Por qué las historias son tan poderosas? Las historias son el lenguaje de las emociones. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos contado historias para transmitir conocimientos, valores, y conectar con los demás. Las historias tienen la capacidad de transportarnos a otro mundo, de hacernos sentir como si estuviéramos viviendo la experiencia. Y es por eso que son tan efectivas en la escritura, porque no solo informan, sino que también generan una respuesta emocional. Las historias activan áreas del cerebro que no solo procesan información, sino que también nos permiten experimentar lo que el protagonista está viviendo. Este poder emocional es lo que hace que una buena historia sea mucho más que solo entretenimiento. Es una herramienta poderosa para influir, motivar y conectar. La estructura clásica de una buena historia. Toda historia tiene una estructura, y conocerla te permitirá escribir con mayor efectividad. La estructura clásica que ha resistido la prueba del tiempo es la siguiente. Introducción o exposición. Aquí se establece el escenario, se presentan los personajes principales y se da a conocer el conflicto inicial. La introducción debe captar la atención del lector desde la primera frase. Piensa en un gancho que sea intrigante o emocional, algo que haga que tu audiencia quiera seguir leyendo. Desarrollo. Esta es la parte donde la historia se desarrolla, y los personajes deben enfrentarse a los desafíos que se les presentan. Aquí es donde se genera tensión, y el lector se involucra emocionalmente con el conflicto. En esta sección, debes profundizar en las emociones de los personajes y hacer que el lector se identifique con ellos. Clímax. Es el punto culminante de la historia, donde se alcanza el máximo nivel de tensión. Es el momento de mayor intensidad, donde todo parece estar en juego. Este es el momento en que el lector está al borde de su asiento, esperando saber qué va a suceder. Desenlace o resolución. En esta parte, el conflicto llega a su resolución, ya sea positiva o negativa. Es importante que el desenlace sea satisfactorio, de manera que se cierre el círculo de la historia y el lector sienta que ha llegado a una conclusión lógica. Esta estructura no es rígida, pero ofrece un esquema básico que puede seguir para crear una narrativa coherente y atrapante. ¿Cómo crear personajes que enganchen? Los personajes son el corazón de cualquier historia. Sin personajes con los que los lectores puedan identificarse o sentir una conexión emocional, la historia pierde su poder. A la hora de crear personajes que enganchen, hay algunos aspectos clave que debes considerar. Humanidad. Los personajes deben ser tridimensionales. No son solo buenos o malos, deben tener fortalezas, debilidades, deseos y miedos. Los personajes complejos son los que realmente atraen la atención de los lectores, porque reflejan la complejidad de la vida misma. Relación con el lector. Los personajes deben tener algo en común con tu audiencia. Pueden ser figuras con las que los lectores se vean reflejados o aspiraciones que los lectores deseen alcanzar. Si los personajes no tienen un propósito claro o no sienten como si tuvieran algo en común con los lectores, el interés disminuye. Evolución. Los mejores personajes son aquellos que evolucionan a lo largo de la historia. Un personaje que pasa por un proceso de transformación, que enfrenta obstáculos y crece como resultado de ellos, genera una mayor empatía y conexión. El conflicto. El motor de la historia.
Cada historia necesita un conflicto, ya sea externo, un obstáculo físico o circunstancial, o interno, una lucha emocional o psicológica. El conflicto es el motor que impulsa la narrativa. Sin él, no hay tensión, no hay razón para que el lector siga leyendo. El conflicto debe ser significativo, algo que importe tanto a los personajes como al lector. Debe desafiar las creencias, deseos o circunstancias de los personajes, creando una sensación de urgencia y emoción. Es importante que el conflicto esté relacionado con el tema central de la historia, de manera que todo el relato gire en torno a él. El suspenso. Mantener a tu audiencia enganchada. El suspenso es una herramienta clave para mantener la atención de tu audiencia. Mantener a los lectores intrigados, anticipando lo que va a suceder, es lo que los mantiene pegados a las páginas, o a la pantalla. Para crear suspenso, debes sembrar pequeñas pistas o ganchos a lo largo de tu historia. Estos pueden ser preguntas sin respuesta, situaciones que se desarrollan lentamente o momentos que parecen llevar a una revelación importante. La clave del suspenso es no revelar todo de inmediato, sino mantener a tu audiencia esperando, haciendo que deseen saber más. Sin embargo, el suspenso no debe ser forzado. Debe ser natural dentro del flujo de la historia. Si todo es un misterio sin resolución, la audiencia puede perder el interés. Si las respuestas llegan demasiado rápido, el suspenso se desvanece. El poder del lenguaje visual y sensorial. Una de las formas más efectivas de sumergir a tus lectores en una historia es a través de descripciones sensoriales. Cuanto más puedas hacer que tus lectores vean y sientan lo que está sucediendo, más atrapados estarán. Usa detalles visuales, auditivos, táctiles y emocionales para que la historia cobre vida en la mente del lector. No solo se trata de describir lo que los personajes ven, sino de transmitir la atmósfera, el ambiente y las sensaciones que rodean la escena. Cuanto más rica sea la descripción, más fácil será para los lectores involucrarse emocionalmente en la historia. Contar historias es un arte que va más allá de la mera narración de eventos. Se trata de crear una experiencia que enganche a tu audiencia, que los haga sentir, reflexionar y, lo más importante, seguir leyendo. Una buena historia tiene el poder de transformar la manera en que tu audiencia ve el mundo, influir en sus decisiones, y generar una conexión profunda. Dominar el arte de contar historias es uno de los secretos más poderosos de los escritores que conquistan multitudes. Si aprendes a construir narrativas que cautiven, emocionen y hagan pensar, no solo ganarás la atención de tu audiencia, sino también su lealtad. Capítulo 5. El secreto de la voz única. Cómo crear un estilo propio que conquiste corazones. Cada escritor tiene algo único que ofrecer al mundo. Esa esencia, esa forma particular de ver las cosas, se refleja en su escritura y es lo que les permite conectar profundamente con su audiencia. Esta voz única no es solo un estilo de escritura, sino un reflejo auténtico de quién eres como autor. En este capítulo, exploraremos cómo descubrir y perfeccionar tu voz única, para que tus palabras no solo sean leídas, sino que dejen una huella imborrable en el corazón de tus lectores. ¿Qué es la voz única del escritor? La voz única de un escritor es mucho más que el estilo de sus frases o la elección de palabras. Es la personalidad, la perspectiva y la autenticidad que emanan de sus escritos. Es lo que distingue a un escritor de otro, aunque ambos estén hablando sobre el mismo tema. Dos escritores pueden abordar el mismo asunto, pero lo que hace que un autor sea memorable es la forma en que lo presenta, su tono, su ritmo, sus valores y su visión del mundo. En pocas palabras, tu voz única es la manera en que te comunicas con tus lectores, la forma en que los haces sentir con tus palabras. Es ese rasgo intangible que, cuando se encuentra y se cultiva, transforma tu escritura en algo que resuena profundamente con tu audiencia. La autenticidad, la clave de una voz verdadera. La autenticidad es el primer pilar de una voz única. Los lectores pueden detectar cuando un escritor está siendo falso, cuando está imitando a otros o cuando está escribiendo solo para agradar. La autenticidad no se puede forzar, porque se basa en ser fiel a ti mismo y a tu propio punto de vista. Cuando eres genuino en tu escritura, los lectores lo sienten, y eso crea una conexión más fuerte. Es importante recordar que tu voz única no tiene que seguir las convenciones o expectativas del mercado. Si bien es cierto que es útil aprender de otros escritores, lo que realmente te hará destacar es tu capacidad para ser tú mismo. No trates de imitar estilos ajenos ni sigas tendencias solo porque parecen populares. En lugar de eso,
Mira dentro de ti y permite que tu propia perspectiva y experiencia se reflejen en lo que escribes. ¿Cómo encontrar tu voz única? Encontrar tu voz única no es un proceso que se logre de la noche a la mañana. Es algo que se desarrolla con el tiempo, a medida que adquieres experiencia y confianza en tu escritura. Aquí te dejo algunas claves para ayudarte en este proceso. Escribe sin miedo a equivocarte. Al principio, puede ser difícil encontrar una voz auténtica porque el miedo al juicio puede ser paralizante. Pero la única manera de descubrir tu verdadera voz es escribir sin restricciones, permitiéndote cometer errores y explorar diferentes enfoques. Escribir con libertad te ayudará a encontrar tu estilo sin las limitaciones del perfeccionismo. Lee y observa a otros, pero no los imites. Es importante leer a otros autores, pero no debes tratar de copiar su estilo. En lugar de eso, observa qué es lo que te atrae de su escritura. ¿Es su tono? ¿Su manera de contar historias? ¿Cómo transmiten sus emociones? Usa esas observaciones como una fuente de inspiración, pero asegúrate de mantener tu propia autenticidad. Escribe sobre lo que te apasiona. La verdadera voz de un escritor emerge cuando escribe sobre temas que le apasionan. Cuando te importa profundamente lo que estás escribiendo, tu entusiasmo se transmite al lector. La pasión es contagiosa y puede hacer que tu escritura brille con una energía genuina. Refina tu estilo, pero mantén la frescura. Con el tiempo, es probable que tu estilo se vaya refinando, pero es importante no perder la frescura de tus primeras ideas. Tu estilo debe evolucionar, pero siempre debes seguir siendo fiel a quien eres como escritor. El tono. ¿Cómo seleccionar el tono adecuado para tu audiencia? El tono de tu escritura es una extensión de tu voz. Es cómo eliges comunicarte con tus lectores, y puede variar según el contexto y la intención de tu mensaje. A veces tu tono será serio, otras veces será más ligero o humorístico. La clave está en elegir el tono adecuado para tu audiencia y el propósito de tu mensaje. Al seleccionar tu tono, es importante conocer a tu audiencia. ¿Estás escribiendo para un público que valora la formalidad o prefieres una voz más cercana y amigable? ¿Estás escribiendo para motivar, para educar o para entretener? La respuesta a estas preguntas te ayudará a definir el tono adecuado. Sin embargo, más allá de ser apropiado, el tono también debe ser consistente. Si tu tono cambia de manera inesperada, puede desconcertar a tu audiencia. La consistencia en el tono también contribuye a la construcción de tu voz única. Ya sea serio, inspirador o incluso irreverente, mantén un tono coherente para que tu audiencia sepa qué esperar de ti. La importancia de la voz en la persuasión. Tu voz también juega un papel crucial cuando se trata de persuadir. La forma en que eliges contar una historia, argumentar un punto de vista o presentar una idea tiene un impacto directo en la efectividad de tu persuasión. Una voz poderosa puede hacer que tus palabras resuenen con la audiencia, dejando una impresión duradera. Recuerda que la persuasión no se trata solo de convencer, sino de crear una conexión emocional. Si logras conectar con las emociones de tus lectores, tu mensaje será mucho más persuasivo. Una voz auténtica y apasionada tiene el poder de motivar a tu audiencia a tomar acción. Ejercicios para desarrollar tu voz única. Escribe todos los días. La práctica constante te ayudará a pulir tu voz. Dedica tiempo cada día a escribir, sin preocuparte demasiado por la perfección. Experimenta con diferentes estilos, tonos y temas. Cuanto más escribas, más clara será tu voz. Hazte preguntas profundas. Reflexiona sobre quién eres como escritor. ¿Qué te importa realmente? ¿Qué te apasiona? ¿Cómo ves el mundo? Tómate el tiempo para responder estas preguntas y usa tus respuestas como base para construir tu voz. Lee tu propio trabajo en voz alta. Leer en voz alta lo que has escrito te ayudará a escuchar tu tono y ritmo. ¿Te suena natural? T-connector emocionalmente. Si algo no resuena contigo, es probable que tampoco resuene con tus lectores. Ajusta y mejora según sea necesario. Busca retroalimentación de personas de confianza. A veces es difícil ver nuestra propia voz claramente. Pide a amigos o colegas que lean tu trabajo y te den su opinión sobre el tono y estilo. Asegúrate de pedir comentarios sobre la autenticidad y la claridad de tu voz. Encontrar y perfeccionar tu voz única es uno de los mayores regalos que puedes ofrecer como escritor. No hay nada más atractivo que un autor que escribe con autenticidad y pasión, que se comunica con su audiencia de una manera que solo él puede hacerlo. Tu voz es lo que te hace destacar,
lo que te permite conectar con tu audiencia a un nivel profundo. Capítulo 6. El poder de las historias. Cómo crear relatos que dejen huella. Las historias han sido una de las formas más antiguas y poderosas de comunicación. Desde que la humanidad comenzó a hablar, ha contado historias para conectar, enseñar, inspirar y emocionar. Para los escritores que desean conquistar multitudes, las historias no son solo una herramienta literaria, son el puente directo hacia el corazón de la audiencia. En este capítulo, exploraremos cómo usar el arte de contar historias para atrapar a tus lectores, mantenerlos enganchados y hacer que tu mensaje perdure mucho después de que hayan terminado de leer. ¿Por qué las historias son tan poderosas? Las historias tienen un poder único. Son capaces de transmitir ideas complejas de manera sencilla, crean conexiones emocionales y permiten que los lectores se vean reflejados en los personajes, situaciones y lecciones que narras. A través de una buena historia, puedes enseñar, divertir, inspirar e incluso cambiar perspectivas. Las historias nos tocan de una manera que los hechos o la información por sí sola nunca podrían. Además, el cerebro humano está programado para responder a las historias. Los estudios han demostrado que las personas recuerdan mucho mejor las historias que los simples datos o instrucciones. Esto se debe a que las historias apelan tanto a la emoción como a la lógica, creando una experiencia más rica y memorable. Las estructuras clásicas de las buenas historias. Aunque cada escritor tiene su propio estilo y enfoque, existen algunas estructuras narrativas que han demostrado ser efectivas para cautivar a la audiencia. Aquí te presento 3 de las estructuras más poderosas que puedes utilizar. La estructura de 3 actos. Esta estructura es probablemente la más conocida y utilizada, tanto en la literatura como en el cine. Se divide en 3 partes. Primer acto. Se introduce el conflicto, los personajes y el escenario. Es donde se establece la tensión inicial que mantendrá a los lectores interesados. Segundo acto. Aquí es donde el conflicto alcanza su punto máximo. Los personajes enfrentan sus mayores desafíos y el conflicto se intensifica. Tercer acto. Es el desenlace de la historia. El conflicto se resuelve, y el lector experimenta una sensación de cierre o de transformación. Esta estructura es efectiva porque crea un flujo lógico y emocional que mantiene la atención de la audiencia, mientras ofrece momentos de tensión y resolución. El viaje del héroe. Esta es una estructura universal que se encuentra en mitos, leyendas y relatos clásicos. En esta estructura, el protagonista, conocido como el héroe, emprende un viaje o misión, enfrentándose a desafíos, obteniendo sabiduría y finalmente regresando transformado. Esta estructura resuena profundamente porque refleja las luchas y los triunfos que todos enfrentamos en nuestras propias vidas. En la escritura persuasiva, el viaje del héroe puede ser utilizado para mostrar cómo el lector puede superar sus propios obstáculos. La estructura invertida, in media res. Esta técnica comienza la historia en el medio de la acción. En lugar de comenzar con la introducción de los personajes y el escenario, lanzamos al lector directamente al conflicto o a un momento crucial de la historia. Esta técnica es excelente para captar la atención de inmediato, especialmente en un mundo lleno de distracciones. Elementos clave de una historia exitosa. Una historia cautivadora no depende solo de una buena estructura, también necesita ciertos elementos clave para que tenga impacto. Aquí te doy algunos de los más importantes. Personajes memorables. Los personajes son el alma de tu historia. Si el lector no se siente conectado con ellos, no importará lo interesante que sea el conflicto. Los personajes deben tener profundidad, motivaciones claras, y deben ser capaces de evolucionar a lo largo de la historia. Los mejores personajes son los que reflejan alguna parte de la audiencia, ya sea en sus luchas internas, sus deseos o sus defectos. Conflicto real. El conflicto es lo que impulsa la historia. Puede ser interno, como una lucha emocional o psicológica, o externo, como una batalla, un desafío o un problema tangible. Sin conflicto, no hay historia. Asegúrate de que el conflicto sea relevante y significativo para tus personajes, ya que esto mantendrá al lector comprometido. Emoción y empatía. Una buena historia toca las emociones del lector. Ya sea mediante la tristeza, la felicidad, la sorpresa o el miedo, las historias que provocan emociones fuertes son las que se quedan en la memoria. Cuando logras que tu audiencia se identifique emocionalmente con tu historia, has ganado su atención de manera duradera. Lecciones o mensajes subyacentes.
Las historias más poderosas suelen transmitir algo más allá de la superficie. Puede ser una lección, un mensaje de esperanza, una reflexión sobre la vida o una verdad universal. Este mensaje no debe ser forzado, sino que debe salir de forma natural a través de los eventos y las interacciones de los personajes. ¿Cómo crear una historia que conquiste multitudes? Ahora que conoces los elementos clave y las estructuras narrativas, ¿cómo puedes construir una historia que realmente conquiste a tus lectores? Aquí tienes algunos consejos prácticos. Comienza con una gran premisa. Una historia memorable comienza con una premisa intrigante. Piensa en lo que hace única a tu historia. ¿Qué pregunta o dilema quieres que los lectores se hagan? ¿Qué los motivará a seguir leyendo para descubrir cómo se resuelve? Haz que tus personajes evolucionen. Los mejores personajes no son estáticos. A lo largo de la historia, deben aprender, cambiar o enfrentarse a sus propias limitaciones. Si el personaje no experimenta ninguna transformación, la historia perderá fuerza. Haz que tu personaje principal viva una experiencia que cambie su forma de ver el mundo. Usa detalles sensoriales para sumergir al lector. Los detalles sensoriales, lo que se ve, se oye, se huele, se toca o se saborea, son vitales para hacer que tu historia cobre vida. Estos detalles hacen que tu audiencia se sienta parte del mundo que has creado. No te limites a describir, haz que el lector sienta lo que está sucediendo. Mantén el suspense y la tensión. Una de las razones por las cuales las historias atrapan es por la tensión que mantienen. Introduce giros inesperados, momentos de incertidumbre y desafíos que mantengan a tu audiencia en vilo. El suspenso es la herramienta más poderosa para mantener a los lectores enganchados. Termina con un impacto. La conclusión de tu historia es crucial. Asegúrate de que cierre el ciclo que has creado, y si es posible, deja algo en la mente de tu lector. Ya sea una reflexión profunda o una sorpresa final, el cierre de tu historia debe ser tan memorable como el inicio. El arte de contar historias es esencial para cualquier escritor que quiera conectar con su audiencia de manera profunda. Las historias tienen la capacidad de transformar, inspirar y emocionar. Utilizando las estructuras adecuadas, creando personajes inolvidables, y transmitiendo emociones genuinas, puedes escribir relatos que no solo entretengan, sino que también dejen una huella en el corazón de tus lectores. Capítulo 7. La persuasión a través de la palabra. ¿Cómo convencer sin imponer? La persuasión es una de las herramientas más poderosas que un escritor puede dominar. Sin embargo, muchas veces se asocia erróneamente con manipulación o imposición. En realidad, la verdadera persuasión no se trata de forzar una idea en la mente de alguien, sino de guiar al lector a un entendimiento más profundo y sincero, donde el mensaje resuene y motive por sí mismo. En este capítulo, exploraremos cómo utilizar las palabras de manera eficaz para influir, inspirar y motivar a tu audiencia sin perder tu autenticidad. La persuasión como arte de guiar, no de manipular. La diferencia clave entre la persuasión auténtica y la manipulación radica en la intención. La manipulación se enfoca en controlar o manipular al otro para lograr un objetivo personal, mientras que la persuasión genuina busca hacer que el receptor vea una verdad o valor por sí mismo. En lugar de tratar de imponer tu visión, el verdadero arte de la persuasión se basa en ayudar a tu audiencia a ver las cosas desde una nueva perspectiva, algo que solo es posible cuando tu mensaje está alineado con sus propios valores y creencias. Los mejores escritores persuasivos no buscan que el lector esté de acuerdo con todo lo que dicen. Su objetivo es sembrar una semilla de reflexión que impulse al lector a considerar diferentes posibilidades y, eventualmente, adoptar el mensaje propuesto. La persuasión eficaz está basada en la empatía, la comprensión y el respeto hacia el lector. El poder de la empatía en la persuasión. Uno de los pilares fundamentales de la persuasión efectiva es la empatía. Entender a tu audiencia, sus preocupaciones, deseos y necesidades es el primer paso para construir un mensaje persuasivo. Si quieres que tu lector se conecte contigo, debes mostrarle que comprende su punto de vista, sus retos y sus aspiraciones. Cuando logras esa conexión emocional, puedes presentar soluciones o ideas de manera que resuenen con lo que el lector ya valora. Este enfoque no solo aumenta tus posibilidades de persuasión, sino que también establece una relación de confianza, crucial para mantener la atención del lector a largo plazo. Técnicas de persuasión en la escritura. Existen varias técnicas que puedes usar para persuadir eficazmente a tu audiencia sin recurrir a la imposición. Aquí algunas de las más efectivas. El uso de preguntas retóricas.
Las preguntas retóricas son una poderosa herramienta persuasiva porque invitan al lector a reflexionar sobre una cuestión sin necesidad de que se les dé una respuesta directa. Por ejemplo, preguntas como, ¿no sería maravilloso lograr ese cambio en tu vida? ¿O te has detenido a pensar en las consecuencias de no actuar ahora? Invitan al lector a explorar el tema por sí mismo, generando un sentimiento de descubrimiento. El poder de las historias persuasivas. Como mencionamos en el capítulo anterior, las historias tienen un gran poder de conexión emocional. Usar relatos para mostrar ejemplos de cómo otros han superado desafíos o logrado sus objetivos puede ser una forma muy efectiva de persuadir. Las historias son más fáciles de recordar que los datos fríos, y pueden hacer que el lector se imagine a sí mismo alcanzando los mismos logros. Apelar a los beneficios, no solo a las características. Si estás persuadiendo sobre un producto, una idea o un cambio en el comportamiento, asegúrate de enfocarte en los beneficios emocionales y prácticos que el lector obtendrá. En lugar de simplemente enumerar las características, resalta cómo esas características mejorarán la vida del lector o cómo se alinean con sus propios objetivos y deseos. Crear urgencia de forma sutil. La urgencia es una técnica poderosa de persuasión, pero no debe sentirse como una presión agresiva. Puedes crear urgencia de manera efectiva al resaltar lo que se podría perder si no se toma acción pronto. Un ejemplo sutil podría ser, las oportunidades como esta no aparecen todos los días o la diferencia entre el éxito y la oportunidad perdida está en tomar acción ahora. La clave es hacer que el lector sienta que el momento adecuado para actuar es ahora, pero sin la sensación de que se les está presionando. El principio de reciprocidad. Las personas tienden a sentir la necesidad de devolver un favor cuando alguien les ofrece algo de valor. En la escritura persuasiva, esto se puede aplicar ofreciendo algo valioso o gratuito a tu audiencia, como un recurso adicional, un consejo útil o un contenido exclusivo. Al dar algo primero, creas una sensación de deuda que puede hacer que tu lector esté más dispuesto a actuar en respuesta a tu llamado. Usar la lengua de forma directa y clara. Una de las claves para persuadir efectivamente es evitar la confusión. Si deseas que tu mensaje tenga el impacto que buscas, debe ser claro y directo en tu lenguaje. Evita la ambigüedad, el lenguaje técnico o las complejidades innecesarias que puedan desconcertar a tu audiencia. Los lectores deben comprender tu mensaje sin tener que hacer un esfuerzo adicional. La claridad no solo mejora la comprensión, sino que también transmite confianza. Cuando hablas con claridad, el lector sabe que eres honesto y que no estás intentando ocultar nada detrás de palabras complicadas. La simplicidad es poderosa, y cuando se usa correctamente, puede ser increíblemente persuasiva. El uso de la lógica en la persuasión. Aunque las emociones juegan un papel crucial en la persuasión, no debemos olvidar el poder de la lógica. Las personas son más propensas a ser persuadidas cuando pueden ver cómo una propuesta o idea tiene sentido en un nivel racional. Es por esto que presentar hechos, estadísticas y ejemplos concretos puede ser muy persuasivo, siempre y cuando se integren de manera fluida en el discurso. El equilibrio entre la emoción y la lógica es lo que hace que una pieza persuasiva sea realmente efectiva. Al combinar ambos, logras tocar tanto el corazón como la mente de tu audiencia, asegurando que tu mensaje llegue en todos los niveles posibles. El cierre persuasivo, llamado a la acción. El último paso para persuadir a tu audiencia es guiarlos hacia la acción. Después de haber compartido tu historia, tus argumentos y tus ideas, es esencial darles una razón clara para actuar. Un buen llamado a la acción debe ser simple, directo y convincente. Ya sea que invites a tus lectores a comprar un producto, cambiar un hábito o tomar una decisión importante, asegúrate de que el próximo paso esté claramente definido. Un ejemplo de un llamado a la acción efectivo podría ser: no esperes más para transformar tu vida. Comienza hoy mismo y da el primer paso hacia el futuro que siempre has deseado. Este tipo de llamada a la acción motiva a la audiencia a actuar sin que se sientan presionados, sino guiados hacia una acción positiva. La persuasión a través de la palabra es una habilidad que todo escritor debe aprender a dominar. No se trata de manipular, sino de conectar, guiar y motivar a tu audiencia hacia una acción que será beneficiosa para ellos. A través de la empatía, la claridad, la lógica y las técnicas de persuasión sutil, puedes influir en las decisiones de tu lector sin perder tu autenticidad. El poder de las palabras es ilimitado, y cuando aprendes a utilizarlas correctamente, puedes conquistar no solo la mente, sino también el corazón de tu audiencia. Capítulo 8. La fuerza de la voz única. Cómo desarrollar tu estilo de escritura propio. En el mundo literario,
Los escritores que conquistan multitudes no son aquellos que imitan a otros, sino los que encuentran su propia voz. Tener un estilo único de escritura es lo que permite a los lectores reconocer tu obra sin necesidad de ver tu nombre. Es esa chispa especial que hace que tus palabras resuenen profundamente con ellos, creando una conexión que va más allá de la simple lectura. En este capítulo, exploraremos cómo puedes descubrir, pulir y potenciar tu voz única como escritor. Ya sea que te estés iniciando en la escritura o que lleves tiempo trabajando en ello, desarrollar un estilo propio es una de las claves más importantes para destacar en un mercado saturado y conectar auténticamente con tus lectores. La voz única. ¿Qué es y por qué es importante? La voz de un escritor es su huella dactilar literaria, es lo que lo hace reconocible y lo que diferencia su obra de otras. Es un conjunto de elementos como el tono, el ritmo, la elección de palabras, la forma de abordar temas y hasta las emociones que se transmiten a través de sus textos. La voz de un escritor no es algo que se pueda imitar fácilmente, porque está influenciada por su vida, sus experiencias y su forma única de ver el mundo. Un escritor que tiene una voz única transmite una autenticidad que no pasa desapercibida. Los lectores sienten que lo que están leyendo no es solo una narración más, sino una expresión genuina de la persona que está detrás de las palabras. Esto crea una conexión más profunda y genera confianza, lo que aumenta el impacto de lo que escribes. Además, una voz única es memorable. Cuando alguien encuentra tu estilo de escritura, no solo recuerda lo que dijiste, sino cómo lo dijiste, lo que hace que tu trabajo perdure en su mente. El proceso de descubrimiento de tu voz. Encontrar tu voz como escritor es un proceso que puede llevar tiempo. No se trata de forzar una forma de escribir, sino de descubrir lo que ya está dentro de ti y lo que te hace único. A continuación, te comparto algunas formas efectivas de empezar a encontrar tu propia voz. Escribe desde el corazón. Si quieres que tu voz sea auténtica, debes escribir con sinceridad. No trates de complacer a los demás ni de seguir una fórmula. Escribe lo que realmente te interesa, lo que te apasiona, lo que te mueve emocionalmente. A medida que lo hagas, tu verdadera voz comenzará a emerger. La escritura sincera refleja la autenticidad del escritor y conecta naturalmente con los lectores. Lee, pero no para imitar. Leer es fundamental para mejorar como escritor, pero debes leer de manera consciente. En lugar de enfocarte en copiar el estilo de otros, observa qué es lo que más te resuena en sus textos. ¿Qué te atrae de su escritura? ¿Cómo puedes adaptar eso a tu propia voz, sin perder tu originalidad? La lectura no debe convertirse en una imitación, sino en una fuente de inspiración. Escribe sin miedo al error. La voz se encuentra cuando permites que tu escritura fluya libremente, sin miedo al juicio. En las primeras etapas de la escritura, puedes sentirte tentado a corregir o editar de inmediato, pero es importante permitirte escribir sin restricciones. Solo a través de la práctica continua podrás descubrir cómo suenas realmente. Revisa tu obra con una nueva perspectiva. Después de escribir, tómate un tiempo para revisar tu trabajo. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy siendo auténtico? ¿Está mi voz claramente presente en el texto? Si en algún momento sientes que no estás siendo fiel a ti mismo, ajusta el tono y la forma hasta que la escritura resuene contigo. Haz ejercicios de escritura creativa. Los ejercicios creativos pueden ayudarte a liberar tu creatividad y experimentar con diferentes estilos. Prueba a escribir en diferentes géneros, desde ficción hasta ensayo, usando distintos tonos, como humorístico, serio o introspectivo. Esto te permitirá explorar aspectos diferentes de tu voz y entender mejor tu estilo. Características de una voz única en la escritura. Para que tu voz sea verdaderamente única, debes comprender las características que la hacen resaltar entre las demás. A continuación, exploramos algunas de estas características. Tono y ritmo. El tono es el modo en que se expresa la actitud del escritor hacia el tema o el lector. Puede ser optimista, sombrío, sarcástico, serio o humorístico, entre otros. El ritmo, por su parte, tiene que ver con la velocidad y el flujo de las frases. Un escritor con una voz única sabe cuándo ralentizar el ritmo para crear suspenso y cuándo acelerarlo para generar emoción. La combinación de ambos crea una sonoridad única. Selección de palabras. Las palabras que elijas tienen un gran impacto en cómo se percibe tu voz. Los escritores con una voz distintiva son aquellos que saben elegir las palabras adecuadas para transmitir su mensaje. Usan metáforas y comparaciones únicas que aportan frescura a su estilo.
Esta selección de palabras es clave para diferenciarse de los demás. Autenticidad emocional. Un escritor que tiene una voz única se atreve a mostrar sus emociones a través de sus palabras. Ya sea amor, tristeza, ira o alegría, las emociones auténticas se perciben en la escritura y crean una conexión genuina con el lector. No se trata de sobrecargar de emociones el texto, sino de hacer que la emoción fluya naturalmente, de manera sutil y profunda. Perspectiva propia. Tu perspectiva única sobre el mundo se refleja en tu escritura. El mejor escritor no solo reproduce lo que ve, sino que interpreta, reflexiona y presenta su visión personal. Tu voz está conformada por tu forma de ver la vida, los temas que eliges tratar y la manera en que los abordas. El estilo como elemento evolutivo. La voz de un escritor no es algo que se quede estancado, sino que evoluciona con el tiempo. A medida que desarrollas tus habilidades, te enfrentas a nuevos desafíos y creces como persona, tu estilo de escritura también cambiará. Esto no significa que debas abandonar tu voz única, sino que se tratará de una evolución natural, influenciada por nuevas experiencias y conocimientos. Recuerda, tu voz puede tomar diferentes formas a lo largo de tu carrera. Lo que importa es que siempre se mantenga auténtica, fiel a quien eres como escritor. Esta evolución le dará a tu escritura una frescura constante, lo que mantendrá el interés de tus lectores. Ejercicios para desarrollar tu voz única. Escribe en primera persona. Deja que tu experiencia personal fluya en tu escritura. No tienes que contar tu vida, pero al escribir en primera persona, puedes crear un tono más íntimo que resuene con tus lectores. Imagina que estás conversando con tu lector. Si pudieras sentarte cara a cara con tu lector, ¿qué le dirías? Haz de tu escritura una conversación fluida, donde tu voz suene natural, cercana y sincera. Reescribe textos conocidos. Toma un fragmento de un libro o artículo que te guste mucho, y reescríbelo con tu propio estilo. Esto te permitirá experimentar con diferentes formas de presentar las mismas ideas. Desarrollar una voz única como escritor no es un proceso rápido, pero es uno de los aspectos más satisfactorios y poderosos de la escritura. Al encontrar tu voz, no solo te distingues del resto, sino que también comienzas a formar una conexión auténtica con tus lectores, que es lo que finalmente te permitirá conquistar multitudes. No temas ser tú mismo, porque esa es la clave para que tu escritura tenga impacto y perdure en el tiempo. Capítulo 9. La magia de las historias. Cómo crear narrativas que dejan huella. Las grandes historias son atemporales. Aquellas que perduran a través de los años no solo cuentan una trama, sino que tienen el poder de tocar las fibras más profundas del ser humano. Un escritor que sabe tejer una buena narrativa se convierte en un maestro que captura a su audiencia y la transporta a mundos distintos, mientras conecta emocionalmente con ellos. Las historias son un vehículo poderoso para transmitir tus mensajes, tus ideas y tus emociones. En este capítulo, vamos a explorar cómo puedes dominar el arte de contar historias que dejen huella en tus lectores, porque las mejores narrativas no solo se leen, sino que se viven. El poder de una buena historia. La narrativa es el corazón de muchas formas de escritura, desde novelas hasta artículos, pasando por ensayos y discursos. Las historias son la forma en que las personas se conectan entre sí, aprenden lecciones y se inspiran. Una historia bien contada es memorable, poderosa y difícil de olvidar. Piensa en las historias que has escuchado a lo largo de tu vida, ya sea en libros, películas o incluso relatos de amigos. ¿Qué las hizo tan especiales? ¿Por qué esas historias permanecen contigo? La respuesta radica en su capacidad para generar emoción, para transportarnos a otro lugar, para hacernos reflexionar o incluso cambiar nuestra forma de pensar. Para los escritores que buscan conquistar multitudes, las historias son la clave. Una historia es un puente entre el escritor y su audiencia. Es la forma más efectiva de que el lector se sienta involucrado en lo que estás diciendo, conectando con tus ideas de una manera que simplemente presentar información no puede lograr. Los elementos fundamentales de una historia inolvidable. Para que tu narrativa tenga impacto, debe incluir ciertos elementos que la hagan destacarse entre la multitud. Estos componentes son esenciales para construir una historia que se quede en la mente del lector. Personajes complejos y relacionables. Los personajes son el alma de la historia. Si quieres que tu audiencia se conecte emocionalmente con tu narrativa, debes crear personajes con los que puedan identificarse, o al menos, entender. Estos personajes deben tener deseos, miedos, contradicciones y lo más importante, crecimiento a lo largo de la historia.
Un personaje que evoluciona de manera natural mantiene al lector enganchado, pues quieren ver cómo su historia se desarrolla y qué decisiones tomará a lo largo de la trama. Conflicto claro. Toda historia necesita un conflicto que impulse la acción. Este conflicto puede ser interno, como una lucha emocional, o externo, como un desafío en el mundo real. Lo importante es que el conflicto sea lo suficientemente atractivo para que el lector quiera seguir leyendo para ver cómo se resuelve. Sin conflicto, no hay historia. El conflicto es el motor que mantiene la narrativa en movimiento. Un mundo que engancha. Ya sea que estés escribiendo sobre un mundo fantástico o sobre la vida cotidiana, la creación de un ambiente creíble y fascinante es esencial. El mundo donde se desarrolla tu historia debe estar tan bien diseñado que el lector pueda imaginarse dentro de él. Esto no significa que debas describir cada detalle, pero sí que debes crear una atmósfera que atraiga a los lectores y los haga sentir que están experimentando lo que ocurre en la historia. Tema universal. Las historias que realmente dejan huella tratan sobre temas universales que resuenan con los lectores, independientemente de su cultura o contexto. Amor, sacrificio, lucha, redención, justicia, libertad y crecimiento personal son algunos de los temas que pueden tocar el corazón de cualquier lector. Estos temas no solo proporcionan profundidad, sino que también hacen que tu historia sea relevante para una audiencia más amplia. Un giro sorprendente. Si bien no todas las historias requieren un giro, muchos relatos cautivan más si el lector no puede predecir completamente el desenlace. Un buen giro no debe ser forzado ni predecible, sino algo que surja naturalmente de la trama, pero que al mismo tiempo sorprenda y mantenga al lector en vilo. Un final impactante. El final de una historia debe dejar una impresión duradera. No se trata solo de resolver el conflicto, sino de ofrecer una conclusión que resuene con el tema de la historia y con los lectores. Puede ser un final feliz, triste o ambiguo, pero debe sentirse completo, como si todo en la historia hubiera llevado a ese punto culminante. Construyendo el hilo narrativo, de la introducción al clímax. La estructura de una historia es crucial para mantener a tu audiencia cautiva. A continuación, te explico las partes esenciales de la narrativa que te ayudarán a organizar tu historia de forma efectiva. Introducción. La introducción establece el escenario y presenta a los personajes principales. En esta parte, debes enganchar al lector rápidamente. Puedes utilizar una línea intrigante, un hecho asombroso o una pregunta provocadora para capturar su atención desde el principio. Desarrollo. Aquí es donde se desarrolla el conflicto y los personajes comienzan a enfrentar los desafíos que los llevarán al clímax. Es importante que el desarrollo no sea solo una acumulación de eventos, sino que avance de manera lógica, manteniendo la tensión y el interés a lo largo del camino. Cada acción o decisión de los personajes debe tener consecuencias. Clímax. El clímax es el punto culminante de la historia, donde todo lo que se ha estado construyendo llega a su momento más intenso. Es la confrontación final, el punto de no retorno. Este es el momento que definirá el destino de los personajes y determinará cómo se resuelve el conflicto. Desenlace. Después del clímax, el desenlace ofrece una resolución al conflicto. Aquí, se atan los cabos sueltos y se ofrece una conclusión satisfactoria a los eventos que se han desenvuelto. El desenlace debe dejar al lector con una sensación de cierre, pero también puede provocar reflexión, dejando una lección o un mensaje detrás. El arte de suspense y expectativa. Mantener el interés de tus lectores requiere algo más que desarrollar buenos personajes y conflictos. También necesitas mantener el suspense. ¿Cómo? Sencillo. Crea expectativas y luego desvíate de ellas de manera que el lector quede intrigado por lo que sucederá después. Deja pistas sutiles. En lugar de dar todo de golpe, lanza pistas a lo largo de la historia para que los lectores puedan prever lo que está por venir, pero sin revelar demasiado. Esta técnica mantiene a la audiencia a la expectativa. Haz preguntas sin responderlas de inmediato. Introduce misterios o preguntas que solo se resolverán hacia el final. Los lectores querrán saber cómo todo se conecta y lo que está por venir. Usa el ritmo. El ritmo de la narrativa puede acelerar o frenar el suspense. Durante los momentos más tensos, acelera el ritmo de la narración para crear urgencia. En otros momentos, desaceléralo para permitir que los lectores procesen lo que acaba de suceder. La influencia de las historias en la audiencia. Una vez que dominas la habilidad de contar historias cautivadoras, tu escritura se convierte en una herramienta poderosa para influir en la audiencia. Las historias no solo sirven para entretener,
sino también para inspirar, enseñar, persuadir y mover emocionalmente a los lectores. Cuando un escritor cuenta una buena historia, no solo se comunica a través de las palabras, sino que también transmite emociones y pensamientos profundos. Las historias tienen el poder de cambiar perspectivas, abrir mentes y transformar vidas. Un escritor con este tipo de habilidad se convierte en alguien capaz de tocar las vidas de los demás, dejándoles algo para reflexionar mucho después de haber terminado de leer. Las historias son el alma de la escritura que conecta profundamente con las audiencias. El arte de contar historias que dejen huella no solo se basa en lo que se cuenta, sino en cómo se cuenta. A través de personajes complejos, conflictos intrigantes, un mundo bien construido y una narrativa bien estructurada, puedes cautivar a tus lectores y crear una conexión emocional duradera. En el siguiente capítulo, profundizaremos en cómo perfeccionar tus habilidades de escritura persuasiva, asegurando que tu mensaje llegue de manera efectiva a todos los rincones de tu audiencia. Capítulo 10. La persuasión en la escritura. Convencer sin forzar. La persuasión es una habilidad crucial en la escritura. Cada palabra que eliges, cada argumento que presentas, tiene el poder de influir en la mente del lector. Los escritores más exitosos no solo informan o entretienen, sino que también tienen la capacidad de cambiar la forma en que las personas piensan, sienten o actúan. Este capítulo está dedicado a desvelar los secretos de la persuasión a través de la escritura, una herramienta poderosa que puede convertir tu mensaje en algo que no solo se lee, sino que se siente y se actúa. ¿Qué es la persuasión en la escritura? La persuasión en la escritura no es simplemente vender un producto o idea, se trata de guiar al lector hacia una conclusión de forma natural. Se trata de presentar argumentos y puntos de vista de manera que el lector llegue a la misma conclusión que tú, sin sentir que está siendo forzado o manipulado. Es un arte delicado que requiere equilibrio entre la lógica, la emoción y la autoridad. En esencia, la persuasión en la escritura busca convencer a tu audiencia de que lo que estás diciendo es relevante, valioso y, lo más importante, digno de su atención y acción. Los fundamentos de la persuasión en la escritura. Existen varios principios fundamentales que los escritores pueden utilizar para persuadir a su audiencia. Cada uno de estos principios se basa en la psicología humana y en cómo las personas procesan la información. Establece autoridad y credibilidad. Uno de los primeros pasos para persuadir a tu audiencia es demostrar que eres una fuente confiable. Si tus lectores no confían en ti o no te perciben como una figura de autoridad en el tema que estás tratando, no estarán dispuestos a aceptar tu punto de vista. Citar investigaciones, estudios, o incluso experiencias propias puede añadir peso a tu mensaje. Además, un tono profesional y seguro genera respeto y confianza. Usa la empatía para conectar emocionalmente. La persuasión no solo se trata de datos y hechos, las emociones juegan un papel fundamental. Al escribir, es crucial que te pongas en el lugar de tu lector y entiendas sus deseos, miedos, dudas y aspiraciones. Cuanto más conectes emocionalmente con tu audiencia, más fácil será guiarlos hacia el mensaje que deseas transmitir. Usa historias, ejemplos personales y escenarios con los que tu lector pueda identificarse. Apela a la lógica con argumentos fuertes. La razón es una de las herramientas más poderosas para persuadir. Las personas a menudo buscan justificaciones lógicas para sus decisiones, y como escritor, debes proporcionarles razones sólidas para apoyar tu punto de vista. Presenta hechos verificables, estadísticas relevantes y lógica clara para construir una argumentación que respalde tu mensaje. Genera urgencia con el ahora. El sentido de urgencia es un catalizador persuasivo. En muchas ocasiones, las personas necesitan una razón para actuar de inmediato. Si bien no siempre será apropiado crear urgencia, cuando lo hagas, asegúrate de que se perciba como genuina. Utiliza frases como "no pierdas esta oportunidad" o "la oferta está disponible por tiempo limitado" para hacer que el lector sienta la necesidad de tomar acción pronto. Apela al deseo de pertenencia. Las personas suelen ser influenciadas por lo que otros piensan o hacen. Utiliza esto a tu favor al mostrar cómo tu propuesta o solución ha sido adoptada por otros, especialmente aquellos que el lector respeta o admira. El testimonio social y las opiniones de otros clientes o expertos pueden ser muy persuasivas. Hacer que el lector sienta que es parte de algo más grande, o que no quiere quedarse atrás, puede ser muy efectivo. Haz uso de la simplicidad. La escritura persuasiva no debe ser complicada. A veces, las ideas más poderosas son las que se presentan de forma simple y clara.
Evita el uso excesivo de jerga o conceptos complejos que puedan confundir a tu lector. Un lenguaje directo y sencillo es más fácil de digerir y, por lo tanto, más persuasivo. Técnicas específicas de persuasión en la escritura. Ahora que conocemos los fundamentos de la persuasión, es importante explorar algunas técnicas específicas que te ayudarán a aplicar estos principios de manera efectiva. La regla de 3. Esta técnica consiste en presentar 3 puntos o argumentos clave en tu escrito. El número 3 tiene un poder especial porque es fácil de recordar y crea una sensación de equilibrio y claridad. Por ejemplo, si estás escribiendo un artículo sobre cómo mejorar la productividad, podrías estructurarlo alrededor de 3 consejos principales. El poder de la pregunta. Hacer preguntas a tu audiencia involucra directamente al lector y lo hace pensar sobre el tema que estás tratando. Una pregunta bien formulada puede hacer que el lector se cuestione algo y lo motive a seguir leyendo para encontrar la respuesta. Uso de metáforas y comparaciones. Las metáforas y analogías pueden simplificar conceptos complejos y hacer que tu mensaje sea más memorable. Comparar algo familiar con algo nuevo o abstracto ayuda al lector a comprender mejor tus ideas. Enfoque en los beneficios, no en las características. Cuando trates de persuadir, siempre resalta los beneficios que el lector obtendrá, no solo las características del producto, servicio o idea que estás promoviendo. Las personas no compran productos, compran soluciones a sus problemas. Por ejemplo, si escribes sobre un servicio de coaching, en lugar de decir nuestro coaching tiene sesiones de 60 minutos, di nuestro coaching te ayudará a lograr tus metas más rápido y con mayor claridad, sin perder tiempo. El miedo a perder. La psicología humana tiene una tendencia a temer la pérdida más que a valorar la ganancia. Usa esto a tu favor al mostrar lo que el lector podría perder si no actúa. Este principio, conocido como aversiones a la pérdida, puede ser un motor poderoso de acción. Construcción de un llamado a la acción irresistible. Uno de los aspectos más importantes de la escritura persuasiva es el llamado a la acción, CTA. Después de haber cautivado y persuadido a tu audiencia, es esencial guiarlos hacia el siguiente paso. Un llamado a la acción efectivo debe ser claro, específico y convincente. Aquí hay algunos consejos para crear un CTA que impulse a tus lectores a actuar. Hazlo claro y directo. Evita la vaguedad. Si quieres que tu lector haga algo específico, como suscribirse a tu newsletter o comprar un producto, dilo de forma clara. Proporciona valor inmediato. Asegúrate de que el lector sienta que al actuar de inmediato obtendrá algo valioso, como una oferta especial o un acceso exclusivo. Usa un lenguaje positivo. En lugar de usar frases como no pierdas esta oportunidad, intenta algo como aprovecha esta increíble oferta hoy mismo. Crea urgencia de manera auténtica. Si bien la urgencia es poderosa, no la uses en exceso. Asegúrate de que sea genuina y tenga una base sólida. La persuasión a través de la escritura es una habilidad que cualquier escritor puede aprender y dominar. Al comprender los principios psicológicos que guían el comportamiento humano y aplicarlos a tus escritos, puedes crear contenido que no solo cautive, sino que también inspire acción. Ya sea para motivar a tus lectores a tomar decisiones, adoptar nuevos hábitos o simplemente cambiar su forma de pensar, la persuasión es la clave para lograrlo. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo estructurar tus escritos de manera que mantengan a tus lectores enganchados hasta la última palabra. Capítulo 11. La magia de las historias. Cómo contar relatos que atrapan a tu audiencia. Las historias tienen un poder único. A lo largo de la historia humana, desde la antigüedad hasta hoy, las historias han sido la forma más efectiva de transmitir conocimiento, emocionar y persuadir. Los escritores más exitosos, aquellos que logran conquistar multitudes, entienden que el corazón de su poder radica en su habilidad para contar historias. En este capítulo, exploraremos cómo puedes usar las historias en tu escritura para conectar profundamente con tu audiencia y mantener su atención. El poder de las historias en la escritura. Las historias tienen la capacidad de transportar a las personas a otro mundo. Cuando leemos una historia, nuestra mente se desconecta de la realidad y nos sumergimos en un universo donde las emociones, los personajes y los eventos se sienten reales. Este es el poder que puedes aprovechar como escritor. Hacer que tu audiencia no solo lea tus palabras, sino que sienta, imagine y viva lo que estás contando. El componente emocional de las historias es lo que las convierte en herramientas tan poderosas. Las historias apelan a los sentimientos humanos más universales: el amor, el miedo, la esperanza, el fracaso y la superación.
A través de ellas, puedes despertar la empatía, construir conexiones profundas y motivar a tu audiencia a actuar. ¿Por qué las historias funcionan? Son universales. Las historias trascienden el tiempo, la cultura y la ubicación. Todos, sin importar de dónde venimos, podemos identificarnos con ciertos arquetipos, luchas y deseos que surgen en las narrativas. Esta universalidad hace que las historias sean una de las formas más efectivas de conectar con una audiencia diversa. Enganchan emocionalmente. Las historias, por naturaleza, nos envuelven emocionalmente. Cuando leemos sobre un personaje enfrentando dificultades, podemos sentir su dolor, sus dudas y, finalmente, su triunfo. Este vínculo emocional es lo que genera una conexión profunda con tu público. Son memorables. Los seres humanos recordamos las historias mucho mejor que los hechos aislados o la información teórica. Cuando una historia nos impacta, puede quedarse en nuestra mente durante días, semanas o incluso toda la vida. Esta es una de las razones por las que los mejores escritores logran perdurar en la memoria colectiva. Motivan al cambio. Las historias pueden inspirar a la acción de manera poderosa. Cuando leemos acerca de alguien que supera adversidades, nos sentimos impulsados a hacer lo mismo. Una historia bien contada tiene el poder de mover a las personas a tomar decisiones, cambiar sus actitudes o incluso transformar sus vidas. Los elementos clave de una historia persuasiva. Para que una historia sea efectiva, debe seguir una estructura que mantenga a tu audiencia cautiva. Estos son algunos de los elementos clave que debes considerar al escribir una historia. El personaje principal. El héroe. Toda buena historia tiene un protagonista. Este personaje debe ser alguien con quien tu audiencia pueda identificarse, alguien que tenga sueños, desafíos y deseos. La gente conecta con los héroes porque reflejan sus propias luchas y aspiraciones. Haz que tu héroe sea auténtico, con virtudes y defectos, para que tu audiencia vea un espejo de sí mismos. El conflicto. El desafío. La historia no es más que un conflicto que debe ser resuelto. Este desafío puede ser externo, un enemigo, una situación difícil, o interno, dudas, miedos, limitaciones personales. El conflicto es lo que mantiene la tensión y el interés de la audiencia, ya que se pregunta, ¿cómo lo resolverá? El viaje. El desarrollo. Una historia persuasiva debe mostrar cómo el héroe lucha, crece y cambia mientras enfrenta el conflicto. Este viaje no debe ser sencillo ni predecible. Debe incluir altibajos, momentos de duda y finalmente una resolución que sea significativa. En la vida real, las personas no siempre obtienen lo que quieren de inmediato, por lo que un viaje que refleja las luchas y triunfos reales resulta mucho más atractivo. La resolución. El triunfo. Al final de la historia, el héroe debe superar el conflicto y alcanzar una meta o lograr algo significativo. Este desenlace es clave, ya que ofrece a tu audiencia una sensación de cierre y satisfacción. Lo más efectivo es cuando la resolución no solo resuelve el conflicto de manera esperada, sino que también ofrece una lección o reflexión importante. ¿Cómo usar las historias en tu escritura? Una vez que comprendas los elementos de una historia persuasiva, el siguiente paso es aprender cómo incorporarlas en tu escritura. Aquí hay algunas estrategias para utilizar las historias de manera efectiva. Comienza con una historia personal. Si bien las historias de ficción son poderosas, las historias personales tienen una resonancia especial. Las historias basadas en tu propia vida o en las experiencias de otras personas pueden añadir autenticidad y conexión emocional. Compartir tus propios desafíos, fracasos y éxitos permite a tu audiencia verte como alguien real, y no solo como un escritor distante. Usa historias como ejemplos. No todas las historias tienen que ser largas o complejas. A menudo, las historias más pequeñas, como anécdotas o ejemplos de la vida diaria, pueden ser igual de poderosas. Utiliza historias breves para ilustrar un punto o lección que estés transmitiendo. Esto ayudará a que tu audiencia se conecte de forma más profunda con lo que estás diciendo. Aplica la técnica del gancho. En los primeros momentos de tu historia, es importante capturar la atención de tu audiencia. Comienza con una situación intrigante, una pregunta, o un evento impactante. Esto mantendrá a tu lector curioso, impulsado a seguir leyendo para descubrir cómo se desarrollan los hechos. Crea identificación con tu audiencia. A medida que cuentas tu historia, asegúrate de que tu audiencia pueda verse reflejada en los personajes y las situaciones. A la gente le gusta ver historias que se sienten cercanas a su realidad o que les ofrecen algo con lo que puedan soñar.
Cuanto más pueda el lector verse en la historia, más se involucrará. Cierra con una lección o moraleja. Las historias más poderosas no solo entretienen, sino que también enseñan. Al final de tu relato, ofrece una reflexión o una lección que tu audiencia pueda aplicar a sus propias vidas. Esto no solo da propósito a la historia, sino que también convierte tu mensaje en algo útil y aplicable. El arte de contar una historia convincente. Contar una historia convincente requiere más que solo seguir una estructura. Es necesario también jugar con el ritmo, el lenguaje y el tono. La forma en que eliges contar tu historia puede ser tan poderosa como la propia historia. Aquí tienes algunas claves para lograrlo. Usa detalles vivos. Los detalles específicos hacen que la historia se sienta más real. En lugar de simplemente decir era un día lluvioso, describe cómo la lluvia caía con fuerza, el sonido de las gotas golpeando el suelo y la sensación de frío que recorría el cuerpo del protagonista. Cuanto más vívida sea la descripción, más inmersiva será la experiencia. Mantén el suspenso. La tensión es fundamental en cualquier historia. No reveles todo de inmediato. En lugar de eso, construye el suspenso a lo largo de la narrativa. Mantén a tu lector preguntándose qué ocurrirá a continuación. Emplea diálogos naturales. Los diálogos pueden ser una herramienta poderosa para mostrar las emociones y conflictos internos de los personajes. Haz que tus personajes hablen como personas reales, con dudas, inseguridades, momentos de vulnerabilidad y decisiones difíciles. Usa el ritmo correcto. El ritmo de tu historia debe adaptarse a la situación. Los momentos de tensión o conflicto deben estar cargados de ritmo rápido, mientras que los momentos de reflexión o resolución pueden ser más lentos y pausados. Las historias son la herramienta más poderosa que un escritor tiene a su disposición. Usadas correctamente, pueden crear una conexión emocional profunda con tu audiencia, motivarles a actuar y dejarles con una sensación de satisfacción y reflexión. Como escritor, tu habilidad para contar historias bien estructuradas y emocionantes es lo que hará que tu mensaje resuene en las mentes de tus lectores y los impulse a actuar. En el próximo capítulo, exploraremos cómo puedes aprovechar el poder de las emociones para transformar tus escritos y hacerlos aún más persuasivos. Capítulo 12. La psicología de la persuasión. Cómo utilizar el comportamiento humano para captar la atención. La escritura persuasiva no es solo una cuestión de elegir las palabras correctas, también implica entender cómo funciona la mente humana. Los escritores más exitosos no solo comunican ideas, sino que saben cómo influir en la forma en que las personas piensan, sienten y actúan. En este capítulo, exploraremos cómo puedes aplicar principios psicológicos en tu escritura para captar la atención de tu audiencia, mantener su interés y motivarlos a actuar. La persuasión es algo que todos los escritores hacen en algún nivel, ya sea al vender una idea, una historia o un producto. Y aunque algunas personas nacen con un talento natural para influir en los demás, la mayoría de los grandes escritores han aprendido a dominar el arte de la persuasión a través de la observación, la práctica y el estudio. Comprender cómo piensa tu audiencia es la clave para hacer que tu mensaje resuene y se quede con ellos. La psicología detrás de la persuasión en la escritura. La persuasión tiene una base en la psicología humana. Existen ciertos principios universales que, cuando se aplican correctamente, pueden hacer que tu escritura sea mucho más efectiva. Entre estos principios destacan la reciprocidad, la escasez, la autoridad, la consistencia y el gusto. Vamos a desglosar cómo cada uno de estos principios puede ayudarte a conectar con tu audiencia de una forma profunda. Reciprocidad, la necesidad de dar para recibir. El principio de reciprocidad se basa en la idea de que las personas se sienten motivadas a devolver lo que reciben. Si ofreces algo valioso a tu audiencia, ya sea conocimiento, entretenimiento o una experiencia única, ellos se sentirán impulsados a devolver el favor. En la escritura, esto puede traducirse en ofrecer contenido valioso de manera genuina y gratuita. Si logras proporcionar algo que realmente beneficie a tu lector, ya sea en forma de consejos útiles, entretenimiento o un mensaje inspirador, tu audiencia será mucho más receptiva a tus llamados a la acción. Cuando un escritor ofrece algo de valor, como una lección útil o una reflexión profunda, establece una relación de confianza con su audiencia. Al sentirse agradecidos, los lectores estarán mucho más dispuestos a apoyarte, ya sea suscribiéndose a tu contenido, comprando tu libro o compartiendo tu mensaje con otros. Escasez. El poder de lo limitado.
La escasez es un principio psicológico que juega con la idea de que las personas tienden a valorar más aquello que perciben como limitado o escaso. Este principio está profundamente arraigado en la psicología humana, ya que, históricamente, los recursos escasos han sido más valiosos para la supervivencia. En la escritura persuasiva, este principio puede aplicarse de manera efectiva creando un sentido de urgencia. Puedes hacer que tu audiencia sienta que está perdiendo algo importante si no actúa rápidamente. Por ejemplo, cuando escribes un artículo o una campaña de marketing, puedes hacer referencia a una oferta limitada en tiempo o cantidad. Esta sensación de perderse algo motiva a las personas a actuar de inmediato. Incluso en la escritura de ficción o contenido informativo, puedes usar la escasez para mantener la atención, haciendo que cada capítulo, cada escena o cada argumento se sienta como si estuviera empujando hacia un evento crucial que no se debe dejar pasar. Autoridad. ¿Cómo construir credibilidad en tu mensaje? Las personas son más propensas a seguir las recomendaciones de quienes perciben como expertos. Este es el principio de la autoridad, que se refiere a la influencia que tienen las figuras de autoridad sobre las decisiones de los demás. En la escritura, establecer tu credibilidad como experto es fundamental para persuadir a tu audiencia. La autoridad no siempre se trata de tener un título o un certificado, sino de demostrar experiencia y conocimiento a través de lo que escribes. Al compartir ideas basadas en investigación, experiencias propias o ejemplos sólidos, logras establecer tu voz como confiable. Es importante que tu audiencia perciba que lo que estás diciendo tiene peso, que proviene de alguien que entiende el tema y, por lo tanto, merece su atención. Una forma eficaz de crear autoridad es compartir testimonios de personas que hayan experimentado lo que describes. Las opiniones de terceros, especialmente si son figuras respetadas en su campo, pueden fortalecer tu mensaje y hacer que tu audiencia confíe más en ti. Consistencia. La fuerza de las promesas cumplidas. El principio de la consistencia se basa en la idea de que las personas tienen un fuerte deseo de ser coherentes con lo que han dicho o hecho previamente. Si un lector se compromete, aunque sea de manera informal, a seguir un consejo o realizar una acción, es probable que busque cumplir con ese compromiso más tarde. Esto se puede aprovechar en tu escritura al presentar ideas o desafíos de manera gradual, permitiendo que tu audiencia se comprometa de alguna forma, ya sea mentalmente o a través de pequeños pasos. Por ejemplo, puedes crear series de contenido donde invitas a tu audiencia a seguir un proceso o realizar una tarea de manera continua. Al hacer que tu audiencia se involucre activamente en el proceso, puedes motivarlos a mantenerse consistentes con sus objetivos y seguir leyendo tu contenido o seguir tus recomendaciones. Gusto. Conectar a través de la empatía. El principio del gusto dice que las personas son más propensas a ser influenciadas por aquellos que les gustan o con los que sienten una conexión personal. Esta es una de las razones por las que los escritores más exitosos logran construir una comunidad leal de lectores. Si logras conectar emocionalmente con tu audiencia, tus palabras serán mucho más poderosas. En la escritura, esto se logra mostrándote vulnerable, humano y accesible. Hablar de tus propias experiencias, compartir tus pensamientos y hacer que tu voz resuene como algo auténtico hace que tu audiencia sienta que están leyendo las palabras de alguien con quien pueden identificarse. Esto no significa que debas ser perfecto. De hecho, mostrar tus imperfecciones puede hacerte aún más cercano y genuino. Aplicando la psicología de la persuasión en tu escritura. Ahora que entiendes los principios psicológicos de la persuasión, es el momento de aplicar estos conceptos en tu propia escritura. Aquí tienes algunos consejos prácticos. Utiliza el principio de reciprocidad ofreciendo contenido gratuito, como artículos o ebooks, que realmente ayuden a tu audiencia. No se trata solo de darles algo material, sino de brindarles valor y soluciones a sus problemas. Crea urgencia aplicando el principio de escasez en tus ofertas o incluso en la forma en que estructuras tus historias, creando momentos de tensión que inviten a la acción. Desarrolla tu autoridad presentando contenido respaldado por hechos, investigaciones o testimonios que validen lo que dices. No solo hables, demuestra que sabes de lo que estás hablando. Fomenta la consistencia alentando a tu audiencia a comprometerse con pequeños pasos. Ya sea a través de encuestas, comentarios o desafíos, haz que tu audiencia se implique de forma activa. Haz que te gusten mostrando tu lado más humano, compartiendo tus historias personales y siendo genuino. Recuerda, la gente se conecta con las personas más que con las marcas. La persuasión es una herramienta poderosa cuando se utiliza correctamente.
Al comprender cómo funciona la mente humana y aplicar principios psicológicos en tu escritura, puedes transformar tus palabras en un vehículo de cambio, moviendo a tu audiencia a actuar y conectar contigo a un nivel más profundo. La próxima vez que escribas, recuerda estos principios, y verás cómo tu capacidad para captar la atención y motivar a tus lectores se incrementa de manera significativa. Capítulo 13. El arte de contar historias. ¿Cómo capturar la imaginación de tu audiencia? Uno de los secretos más poderosos que los escritores usan para conquistar multitudes es el arte de contar historias. Las historias tienen el poder de conectar con las emociones de las personas de una manera que ningún otro tipo de escritura puede. Ya sea para enseñar, inspirar o vender, las historias son herramientas esenciales que todo escritor debe dominar si desea cautivar y mantener la atención de su audiencia. Las personas han estado contando historias desde los albores de la civilización. Desde las leyendas orales hasta los libros más vendidos, las historias han sido el vehículo para transmitir conocimientos, valores y lecciones de generación en generación. En este capítulo, exploraremos cómo puedes usar la narración de historias para conectar emocionalmente con tu audiencia, hacer tu mensaje memorable y crear una experiencia que resuene más allá de las palabras. ¿Por qué las historias son tan poderosas? Las historias no son solo una forma de entretenimiento. Son una forma fundamental de procesar información y emociones. La psicología detrás de las historias demuestra que nuestro cerebro está diseñado para captar y procesar historias de manera más efectiva que hechos aislados o datos fríos. Cuando nos cuentan una historia, nos sumergimos en ella, imaginamos los escenarios, nos identificamos con los personajes y nos vemos reflejados en sus luchas y triunfos. Las historias tienen la capacidad única de evocar emociones fuertes. Ya sea una sensación de esperanza, tristeza, miedo o alegría, las historias nos permiten sentir algo profundo, lo cual nos hace recordar mejor la información que nos están transmitiendo. Esto es lo que hace que las grandes historias sean tan memorables y poderosas. No solo nos cuentan algo, sino que nos hacen sentir. Cuando escribes, tienes que considerar cómo quieres que tu audiencia se sienta mientras lee. ¿Quieres inspirarlos? Desafiarlos. ¿Motivarlos a actuar? Las historias bien contadas son el vehículo ideal para lograrlo. Al igual que los grandes narradores que han cautivado multitudes a lo largo de la historia, tú también puedes usar el poder de las historias para atraer la atención y mantenerla. Estructura de una buena historia. Los elementos clave. Para que una historia sea efectiva, debe tener ciertos elementos clave que la hagan resonar con la audiencia. Estos elementos no son rígidos ni fijos, pero son guías que te ayudarán a estructurar tu narrativa de forma impactante. El personaje principal, héroe. Toda historia tiene un protagonista. Este puede ser un personaje ficticio, una persona real o incluso tú mismo, si estás escribiendo sobre tus propias experiencias. El protagonista es quien guía a la audiencia a través de la historia, y debe ser alguien con quien tu público pueda identificarse. Este personaje debe tener deseos, metas y, sobre todo, debe enfrentar obstáculos que lo desafíen. El conflicto o desafío. Toda gran historia necesita un conflicto. Este es el problema que el protagonista debe resolver o el obstáculo que debe superar. Sin conflicto, no hay progreso, y sin progreso, no hay historia. Este desafío debe ser significativo, algo que ponga en juego lo que más le importa al personaje. Los lectores se mantienen interesados en la historia porque quieren ver cómo el personaje enfrentará y superará este obstáculo. La lección o el cambio. Las mejores historias no solo cuentan un evento, sino que revelan una lección. ¿Qué aprenden los personajes? ¿Cómo cambian a lo largo de la historia? Este es el momento en el que el conflicto lleva al crecimiento. Para que tu historia sea persuasiva y memorable, debe haber un mensaje o enseñanza que se resuelva al final, una lección que tu audiencia pueda aplicar en sus propias vidas. El clímax y resolución. El clímax es el punto culminante de la historia, donde el conflicto alcanza su punto más alto y se toma la decisión crucial. La resolución, por otro lado, es el desenlace, donde los cabos sueltos se atan y los personajes, y la audiencia, pueden respirar tranquilos. Este es el cierre emocional de la historia y, si se hace bien, dejará una impresión duradera en tu público. Técnicas para mejorar tu narrativa. Ahora que conocemos los componentes fundamentales de una historia efectiva, es hora de profundizar en algunas técnicas que te permitirán mejorar aún más tu habilidad para contar historias. Mostrar, no contar. Una de las reglas más comunes en la escritura narrativa es mostrar, no contar.
En lugar de simplemente decirle a tu audiencia lo que sucede, trata de describirlo de tal manera que lo experimenten por sí mismos. En lugar de decir Juan estaba triste, describe cómo su rostro se hundió, sus hombros se encorvaron, y sus ojos perdieron su brillo. De esta manera, invitas a tu audiencia a vivir la emoción en lugar de solo leerla. Usar diálogos vivos. Los diálogos son una excelente forma de hacer que tu historia cobre vida. A través de las conversaciones entre los personajes, puedes revelar sus pensamientos, sentimientos y motivaciones, y además mantener el ritmo de la historia. Los buenos diálogos no solo sirven para avanzar en la trama, sino que también permiten que el lector se conecte emocionalmente con los personajes. Crear suspenso y tensión. Mantén a tu audiencia al borde de su asiento creando suspenso. Introduce situaciones inciertas o revela solo fragmentos de información para mantener el interés. La clave está en hacer preguntas sin respuestas inmediatas, lo que provoca que el lector quiera seguir leyendo para obtener las respuestas. Establecer una conexión emocional. Las historias que conectan emocionalmente con los lectores son las que realmente se quedan con ellos. Ya sea a través de un personaje entrañable, un conflicto que resuena con sus propios desafíos o un giro inesperado que lo sorprenda, el objetivo es hacer que los lectores no solo piensen en la historia, sino que la sientan. Ser auténtico. Si bien las historias pueden ser ficticias, la forma en que las cuentas debe ser auténtica. No tengas miedo de mostrar tus propias vulnerabilidades o de ser honesto con tu audiencia. La autenticidad en la narrativa crea una conexión genuina que va más allá de las palabras. ¿Cómo usar las historias para capturar la imaginación de tu audiencia? Las historias no son solo para entretenimiento. También son herramientas poderosas para comunicar tu mensaje. Al integrar historias en tu escritura, ya sea en artículos, libros, discursos o incluso en las redes sociales, puedes transformar un mensaje común en algo memorable y persuasivo. Por ejemplo, si estás escribiendo un artículo sobre cómo mejorar la productividad, en lugar de solo dar consejos secos, podrías contar la historia de alguien que superó sus desafíos de productividad a través de cambios pequeños pero significativos. Esta historia no solo será más atractiva, sino que también mostrará cómo se aplican tus consejos en la vida real. Al final del día, las personas recuerdan historias mucho mejor que los hechos y cifras. Al contar una historia que resuene con ellos, les das algo más que solo información. Les das una experiencia que se quedará con ellos mucho después de haber terminado de leer. El arte de contar historias es una de las habilidades más valiosas que un escritor puede dominar. Las historias tienen el poder de captar la atención, conectar emocionalmente y dejar una impresión duradera en tu audiencia. Al comprender los elementos fundamentales de una buena historia y aplicar técnicas efectivas de narración, puedes transformar tu escritura y convertirte en un escritor que no solo comunica ideas, sino que también cautiva y persuade a su audiencia. Capítulo 14. La magia del título. Cómo crear encabezados irresistibles. En el vasto mundo de la escritura, el título es lo primero que ve tu audiencia. Es la puerta de entrada a tu contenido, y como tal, tiene el poder de captar la atención de inmediato o dejar que tu mensaje pase desapercibido. Si los títulos no son atractivos, por más brillante que sea el contenido, es probable que no llegue a muchos. En este capítulo, exploraremos cómo crear títulos irresistibles que enganchen a tu audiencia desde el primer momento. Los escritores más exitosos saben que un buen título no solo describe el tema de un artículo, libro o discurso, debe generar curiosidad, despertar emociones y, sobre todo, hacer que el lector sienta que necesita saber más. En el mundo digital, donde la competencia por la atención es feroz, un título eficaz puede marcar la diferencia entre que alguien lea tu contenido o siga desplazándose por su feed. Porque el título es crucial. Un buen título puede ser el factor decisivo para que alguien haga clic en tu artículo, compre tu libro o se suscriba a tu canal. En un estudio realizado por Copyblogger, se descubrió que el 80% de las personas leen solo el encabezado, pero solo el 20% de ellas continúan leyendo el contenido completo. Este hecho subraya la importancia de los títulos en la era digital. Son tu carta de presentación, tu primer impacto, y por lo tanto, deben ser irresistibles. Además, los títulos funcionan como un anzuelo emocional. En lugar de simplemente describir lo que estás compartiendo, tienen que llamar la atención del lector y hacerle sentir que, si no leen lo que has escrito, se perderán algo importante. Aquí, más que nunca, el arte de vender tu contenido comienza con cómo lo presentas. Los elementos de un título atractivo.
Para crear títulos irresistibles, existen ciertos elementos que los escritores exitosos incorporan en su trabajo. Vamos a desglosar algunos de estos elementos para que puedas aplicarlos a tus propios títulos. Curiosidad. El misterio es uno de los mejores recursos en un título. Despertar la curiosidad del lector sin darles todo, pero sugiriendo algo intrigante, puede hacer que no puedan resistirse a hacer clic. Por ejemplo, títulos como Lo que nunca te contaron sobre o La verdad oculta detrás de son ejemplos de cómo puedes usar la curiosidad a tu favor. Promesa de beneficio. Los lectores buscan soluciones a sus problemas. Por eso, un título que prometa un beneficio claro y tangible atraerá a más personas. Por ejemplo, Cómo duplicar tu productividad en solo una semana o Aprende a escribir títulos que convierten son ejemplos de títulos que dan una promesa directa. Números y listas. Los títulos con números tienden a destacar. Listas numeradas como 10 secretos para. O 5 formas de mejorar. Hacen que el lector se sienta más atraído, ya que los números crean una sensación de estructura y claridad. Las listas también sugieren que el contenido será digerible y fácil de consumir. Urgencia o escasez. Crear un sentido de urgencia o escasez en tu título puede ser una poderosa motivación para que los lectores actúen de inmediato. Por ejemplo, Solo por hoy, ¿cómo? O No dejes que esta oportunidad se te escape. Estos títulos generan una necesidad inmediata de saber más, impulsando a los lectores a actuar rápidamente. Emociones fuertes. Los títulos que evocan emociones, ya sea de asombro, felicidad, miedo o ira, tienden a ser más efectivos. Las personas responden emocionalmente a las palabras y frases que tocan sus sentimientos más profundos. Un título como Lo que sucede cuando te enfrentas a tus miedos más grandes o Estás listo para cambiar tu vida, provoca una reacción emocional que atrae. Claridad y simplicidad. Si bien los títulos intrigantes son importantes, también lo es la claridad. A veces, menos es más. Un título claro y directo que comunica exactamente lo que el lector obtendrá de tu contenido puede ser igual de efectivo, como Cómo mejorar tu escritura en 30 días. La clave es no hacer que tu título sea tan vago que no quede claro de qué trata el contenido. Estrategias para crear títulos atractivos. Ahora que conocemos los elementos que hacen que un título sea efectivo, pasemos a algunas estrategias prácticas para crearlos. Piensa en las preguntas de tu audiencia. Cuando crees un título, imagina las preguntas que tu audiencia podría tener. ¿Qué problemas enfrentan? ¿Qué les gustaría aprender? ¿Qué les gustaría lograr? Al responder a estas preguntas en tu título, captura su atención de inmediato. Por ejemplo, si tu audiencia está buscando mejorar su productividad, un título como ¿Te sientes abrumado? 7 formas de aumentar tu productividad al instante puede captar su interés. Usa el poder de los verbos de acción. Los verbos poderosos en los títulos hacen que las personas se sientan motivadas a actuar. Palabras como descubre, aprende, transforma, domina o revoluciona son verbos de acción que invitan a la acción. Un título como Descubre el secreto de los escritores exitosos sugiere que el lector podrá obtener algo valioso. Prueba diferentes versiones. La creación de un título atractivo no siempre ocurre de inmediato. Prueba varias versiones de un título antes de decidirte por el definitivo. A veces un pequeño cambio en las palabras puede tener un gran impacto en la tasa de clics o la cantidad de personas que leen tu contenido. Evita títulos genéricos. Cómo escribir mejor puede ser un buen tema, pero es un título genérico que probablemente no destaque entre el mar de otros contenidos similares. Piensa en qué puedes hacer para hacerlo único, como la técnica que usan los escritores más vendidos para escribir mejor o Cómo escribir mejor. 3 secretos de escritores que conquistan multitudes. Hazlo personal. Los títulos que se sienten personales o que se dirigen directamente al lector pueden ser muy efectivos. Usar frases como para ti o lo que nunca te dijeron sobre puede ayudar a que tu título se sienta más cercano y directo. Esto hace que el lector sienta que el contenido fue creado especialmente para él. Ejemplos de títulos efectivos. Para ayudarte a visualizar cómo aplicar estos principios, aquí hay algunos ejemplos de títulos atractivos. El secreto detrás de las historias que atrapan multitudes. 7 errores que los escritores novatos cometen, y cómo evitarlos. ¿Por qué tus títulos no están funcionando? 5 trucos para mejorar. El arte de escribir títulos irresistibles, lo que todo escritor debe saber.
Cómo escribir un libro en 30 días. Una guía paso a paso. El método de los grandes escritores para mantener a su audiencia cautiva. El título es uno de los elementos más poderosos en el proceso de escritura. No solo es la primera impresión que dejas, sino que también tiene el poder de atraer o alejar a tu audiencia. Al crear títulos irresistibles, no solo logras captar la atención, sino también lograr que tu mensaje llegue a más personas. Si dominas el arte de los títulos, estarás un paso más cerca de conquistar multitudes con tus palabras. Capítulo 15. La conexión final. ¿Cómo dejar una impresión duradera en tu audiencia? Cuando todo está dicho y hecho, la clave del éxito de un escritor no radica solo en la habilidad para escribir bien, ni en el dominio de técnicas complejas. Lo que realmente importa es cómo logras dejar una huella perdurable en la mente y el corazón de tu audiencia. En este capítulo final, exploraremos cómo crear una conexión genuina con tus lectores y cómo garantizar que tu mensaje persista mucho después de que hayan cerrado el libro o dejado de escuchar tu contenido. El poder de la conexión humana. En su esencia, la escritura no es solo un ejercicio técnico. Es un puente que conecta a las personas. Es la forma en que compartimos ideas, experiencias y emociones con los demás. Un escritor que sabe conectar con su audiencia no solo les ofrece información, sino que les brinda una experiencia emocional, intelectual y, en algunos casos, transformadora. Los escritores que conquistan multitudes son aquellos que comprenden que, al final del día, la gente se recuerda de cómo los hiciste sentir. Ya sea a través de un libro, un artículo, una charla o un podcast, el impacto más duradero proviene de esa conexión emocional. El final perfecto. ¿Cómo cerrar tu mensaje con fuerza? Las primeras impresiones son importantes, pero el final es lo que realmente deja una marca duradera. Los grandes escritores saben que la conclusión es tan vital como el principio, ya que es el momento en el que deben dejar una última impresión poderosa. Un buen cierre debe ser claro, memorable y significativo. Puede ser inspirador, motivador o incluso desafiante, dependiendo de la naturaleza de tu mensaje. Pero lo más importante es que se conecte de manera auténtica con lo que has transmitido a lo largo del contenido. Aquí algunos consejos sobre cómo lograr un cierre perfecto. Reforzar el mensaje central. Asegúrate de que tu cierre refuerce el punto principal de tu escritura. Si has estado hablando de la importancia de la perseverancia, termina con un llamado a la acción que impulse a la audiencia a seguir luchando por sus metas. Crear una imagen mental. Los escritores exitosos a menudo terminan sus escritos con una imagen visual fuerte que deja una impresión en la mente del lector. Esto puede ser una metáfora, una historia breve o una imagen evocadora que se quede con ellos. Llamado a la acción. No subestimes el poder de un buen llamado a la acción. Ya sea instando a tu audiencia a aplicar lo que han aprendido, tomar una decisión o reflexionar sobre lo que les has compartido, un llamado a la acción efectivo puede motivar a tus lectores a actuar. Citas o frases poderosas. Las citas memorables tienen un poder único para resonar en el corazón de la audiencia. Considera concluir con una frase impactante que resuma el mensaje de manera profunda. Dejar algo para la reflexión. Si prefieres un enfoque más introspectivo, termina con una pregunta abierta o un pensamiento que invite a tu audiencia a reflexionar más allá del contenido que has ofrecido. La importancia de la autenticidad. Una de las claves para crear una conexión duradera con tu audiencia es la autenticidad. Los lectores pueden detectar cuando un escritor es genuino y honesto, y es precisamente esa autenticidad la que crea una conexión verdadera. Si eres capaz de mostrarte vulnerable, compartir tus experiencias personales o revelar tus pensamientos más profundos, la audiencia no solo te escuchará, sino que te comprenderá a un nivel más humano. Un escritor auténtico no tiene miedo de ser real, incluso si esto implica mostrar dudas o inseguridades. La vulnerabilidad en la escritura puede crear un lazo emocional con tus lectores que dura mucho más tiempo que cualquier técnica de persuasión. Las relaciones continuas. ¿Cómo mantener a tu audiencia conectada? Un escritor que busca conquistar multitudes no se conforma con un solo impacto. Los grandes escritores crean una relación continua con su audiencia. Esto no se trata solo de generar ventas o clics, sino de cultivar una comunidad comprometida que sigue creciendo a lo largo del tiempo. Aquí algunas estrategias para mantener esa relación viva. Mantén una comunicación constante. No dejes que tu audiencia se olvide de ti. Envía actualizaciones regulares, ya sea a través de correos electrónicos, boletines informativos, redes sociales o nuevas publicaciones.
Mantén el interés y ofrece valor de manera continua. Solicita feedback y escucha a tu audiencia. La mejor manera de mantener a tu audiencia comprometida es escuchándola. Pide su opinión, comprende sus intereses y usa ese conocimiento para mejorar tu contenido. La interacción constante fomenta un sentido de comunidad. Crea contenido exclusivo. Ofrecer contenido exclusivo o adicional puede hacer que tu audiencia se sienta especial. Esto puede incluir acceso anticipado a nuevos libros, eventos especiales o recursos únicos que no están disponibles para el público general. Fomenta el diálogo. Una audiencia comprometida no es solo un público pasivo, es una comunidad activa. Anima a tus lectores a interactuar, compartir sus pensamientos y experiencias, y participar en conversaciones. Ya sea en comentarios, redes sociales o foros, fomentar el diálogo crea un vínculo más fuerte y duradero. El legado del escritor. ¿Cómo dejar una huella duradera? Los escritores que realmente conquistan multitudes no se detienen en la superficie, buscan dejar un legado. Dejan algo que trasciende el tiempo, que sigue inspirando a otros, incluso mucho después de que se haya escrito su último libro. Si deseas dejar una huella duradera en tus lectores, piensa en el impacto que quieres tener. ¿Qué quieres que tus lectores recuerden de ti? ¿Qué cambios deseas inspirar en sus vidas? Cada palabra que escribas es una oportunidad para crear algo significativo y eterno. La influencia de un escritor va más allá de sus obras, se extiende a las vidas que toca, las ideas que siembra y las emociones que despierta. En este último capítulo, hemos cubierto las claves para lograr que tu escritura no solo capte la atención, sino que también deje una impresión duradera en tu audiencia. Recuerda que la conexión con tus lectores es fundamental, y que un buen cierre, la autenticidad y la creación de una relación continua son esenciales para establecer una conexión profunda. Escribir para multitudes no se trata de llenar páginas con palabras, se trata de tocar vidas, provocar pensamientos y hacer sentir a tu audiencia algo poderoso. Al hacerlo, no solo conquistarás a tus lectores, sino que también dejarás un legado que perdurará mucho más allá de la última página. Y así concluimos este viaje. Si te ha gustado este contenido y te ha inspirado a conquistar multitudes con tu escritura, no olvides darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Gracias por ser parte de Audiomentores.